Aprendamos juntos sobre la gestación y el parto en rumiantes, junto a mis colegas profesionales. Hola a todos, soy Beto. Siempre he tenido una duda. ¿Cómo es que pasé de ser una mancha invisible a este galán de 4 patas, doctora Abby? Exactamente, Beto. Tu gestación duró un promedio de 280 días. Pero en cambio tus amigas, las ovejas y cabras, van mucho más rápidos. Ellas solo necesitan un promedio de 150 días de gestación. ¡Solo 5 meses! ¿Y por qué la diferencia? ¿Acaso ellas corren más? No, Beto, es fisiología. Influyen factores como el tamaño de la especie y su metabolismo. Incluso en las vacas, las razas más grandes o los partos de machos como tú, suelen durar un par de días más. Y si una cabra trae gemelos, el parto se adelanta. Pero antes de que crezcas, el primer gran paso es el diagnóstico de preñez. A los 30 días, el veterinario usa un ecógrafo o hace una palpación rectal para confirmar que todo marcha bien. Si no se confirma, se pierde tiempo valioso en la granja. ¡Vaya! ¿Y qué pasaba conmigo ahí adentro mientras el veterinario chequeaba? Bueno, Beto, pasaste por 3 etapas cruciales. Los primeros 12 días fuiste un cigoto. Eras apenas una célula dividiéndose mientras viajabas al útero. Luego, hasta el día 45, fuiste un embrión. Aquí hiciste tu primer gran truco, Beto, el reconocimiento materno. Secretaste una proteína llamada interferón tau para avisarle a tu mamá, ¡hey, estoy aquí!, evitando que su cuerpo reiniciara el ciclo. Y después de eso, entraste en la etapa de feto. Esta es la etapa más larga y nosotros los fisiólogos la dividimos en 3 tercios para entender tu desarrollo, Beto. ¿3 tercios? ¿Como si fuera un pastel dividido en 3 partes iguales? Exacto. En el primer tercio se definieron tus órganos y tu sexo. En el segundo tercio vemos que se forman tus pezuñas y los placentomas, o sea, tus enchufes de comida a la placenta. Y en el tercer tercio es el más intenso, donde fue que ganaste el 75% de tu peso final. Fue una explosión de crecimiento. Con razón mamá me miraba con cara de cansada al final. Claro, Beto. Por eso en ese último tercio ajustamos su nutrición para darle energía extra. Si no, ella se debilita y tú naces pequeño. Además, le pusimos vacunas para que fabricara un calostro potente. Recuerda, Beto, naciste con las defensas en 0, porque la placenta de los rumiantes es muy gruesa y no deja pasar anticuerpos. El calostro era tu única defensa. ¿Y cómo supo ella que yo ya quería salir? ¿Hubo alguna señal? Sí, Beto, tu cuerpo envió señales químicas. En cambio, tu mamá mostró señales físicas claras. Su ubre se inflamó, los ligamentos de su cola se hundieron, o sea, su pelvis se volvió elástica y expulsó un tapón mucoso. Y ese era el semáforo en verde. ¿Y por qué nos llevaron a ese corral tan apartado y silencioso? ¿No podíamos quedarnos con el resto del grupo? Fisiología pura, Beto. Si tu mamá se asusta, libera adrenalina. Y la adrenalina es la enemiga número 1 de la oxitocina, que es la hormona que empuja para que salgas. Si ella se estresa, el parto se detiene. Por eso necesitábamos calma total, cama seca y mucha limpieza, como ves, Beto. Ya veo. Y apenas puse una pezuña afuera, vinieron con ese líquido frío en mi ombligo y me empujaron hacia la ubre de mamá. Exacto, Beto. Desinfección con yodo al 10%, para que no entraran bacterias y calostro en tus primeras 6 horas. Sin ese manejo rápido, toda la magia de la gestación se habría echado a perder en un solo día. Tengo más curiosidad. Me voy con la fisióloga Yulexi para aprender más sobre el parto y cómo los terneros como yo nacen. Yulexi, siempre escucho hablar del parto en las vacas, pero ¿cómo empieza realmente todo ese proceso desde la parte interna? Excelente pregunta, Beto. El parto en rumiantes se divide en 3 etapas fisiológicas: dilatación del cuello uterino,
expulsión del feto y expulsión de la placenta. Todo comienza por cambios hormonales al final de la gestación. Disminuye la progesterona y aumentan los estrógenos, prostaglandinas y la relaxina. Estos cambios activan las contracciones uterinas y preparan el canal del parto. Etapa 1. Dilatación del cuello uterino. En esta primera etapa, el cuello uterino, que permaneció cerrado durante toda la gestación, comienza a reblandecerse y dilatarse. Las contracciones uterinas son suaves y rítmicas. No son todavía expulsivas, sino preparatorias. Su función es abrir completamente el cérvix y posicionar correctamente al feto en el canal del parto. Esta fase puede durar entre 2 y 6 horas en vacas adultas. Clínicamente se observan signos como inquietud, aislamiento del grupo, levantarse y acostarse con frecuencia, elevación de la cola y presencia de moco transparente. O sea que, cuando vemos que la vaca se aparta del grupo y está inquieta, ¿es porque ya está en esa fase de dilatación del cuello uterino? Exactamente. Es un comportamiento instintivo que busca un ambiente seguro para el nacimiento. Etapa 2. Expulsión del feto. Entiendo. Y una vez que el canal está listo, ¿en qué momento exacto ocurren las contracciones fuertes para que el becerrito pueda nacer? Eso ocurre en la segunda etapa. Una vez que el cuello uterino está completamente dilatado, las contracciones se vuelven más intensas y frecuentes. Además, aparecen los pujos abdominales visibles, que aumentan la presión intraabdominal y ayudan a expulsar al feto. Se produce la ruptura de las membranas fetales, lo que comúnmente llamamos ruptura de bolsas, y sale el líquido amniótico. El feto debe presentarse en posición anterior normal, primero las extremidades delanteras extendidas y luego la cabeza apoyada sobre ellas. Esta es la presentación eutóxica fisiológica. En condiciones normales, esta etapa dura menos de 3 horas, generalmente entre 30 minutos y 2 horas en vacas multíparas. Me queda claro, pero me surge una duda. ¿Qué pasaría si el proceso se detiene o tarda mucho más de esas 3 horas que mencionaste? Podría tratarse de una distocia, es decir, un parto difícil. Puede deberse a mala posición fetal, tamaño excesivo del feto o insuficiente dilatación. En esos casos, se requiere asistencia para evitar complicaciones tanto en la madre como en el becerro. Etapa 3. Expulsión de la placenta. Muchos pensarían que todo termina cuando nace el ternero, pero ¿qué paso final falta para asegurar que la vaca esté completamente bien? No completamente. Falta la tercera etapa, la expulsión de la placenta. Después del nacimiento, el útero continúa contrayéndose para desprender las membranas fetales de los cotiledones uterinos. En bovinos, la placenta debe expulsarse entre 4 y 12 horas postparto. Este proceso es esencial para que el útero inicie su involución y recupere su tamaño y funcionalidad normal. Ahora, gracias a Yulexi entendí cómo nací. Ahora finalmente iré con el doctor Ariel, que es un experto en los manejos del parto y posparto. Disculpe, experto, ¿podría explicarme en qué consiste el manejo del parto y posparto en bovinos? ¿Y por qué es tan importante para la madre y el ternero? Claro, el manejo del parto y posparto incluye todos los cuidados antes, durante y después del nacimiento. Es importante porque reduce complicaciones, mejora la supervivencia del ternero y permite que la madre se recupere más rápido. Entiendo. Y en cuanto a la asistencia, ¿cuándo se debe intervenir en un parto distóxico? ¿Y cómo diferencia un parto normal de uno difícil? Mira, te explico. Un parto es normal cuando hay un progreso continuo y se observan primero de las 2 patas delanteras y luego la cabeza. Se debe intervenir si pasan más de 2 horas sin avance, si el ternero viene mal posicionado, es demasiado grande o la vaca está muy débil y no puede pujar. Ahora tengo curiosidad sobre la atención inmediata del recién nacido. ¿Cuáles son los cuidados esenciales respecto a la respiración y la administración del calostro? Muy buena pregunta, Beto. Primero se debe limpiar la mucosidad de la nariz y boca para asegurar la respiración. Luego se desinfecta el ombligo. Finalmente el ternero debe recibir calostro dentro de las primeras 2 horas en cantidad equivalente al 10% de su peso para adquirir inmunidad.
Y respecto al manejo de la madre después del parto, ¿qué se debe hacer en caso de retención de placenta? ¿Y cómo se pueden prevenir infecciones uterinas? Mira, la placenta normalmente se expulsa en menos de 8 horas. Si pasan más de 12 horas se debe considerar retención. No debe retirarse manualmente. Se debe vigilar la fiebre o el mal olor y mantener buena higiene y alimentación para prevenir infecciones como la metritis. Entonces, podemos decir que una correcta supervisión, higiene y nutrición son claves para garantizar un parto exitoso y un buen posparto. Exactamente, Beto. Un buen manejo reduce riesgos, mejora la salud y la productividad del acto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Aprendimos mucho sobre mi llegada al mundo junto a los doctores Abigail, Yulexi y Ariel.